¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que estamos estudiando es acerca de la función de producción y especialización en un modelo de una economía de mercado, en donde existen dos productores, dos actores que deciden intervenir en la producción tanto de vegetales como de pan. Y vemos que Mario se enfrenta con una cierta capacidad o especialización, es más especializado en vegetales antes que en la producción de pan, pero Sandra tiene una mayor capacidad en la producción, podemos decir, de pan y menos en la producción de vegetales. Pero hay un punto que es el punto de corte de ambas fronteras de posibilidades de producción, en donde podemos ver que tanto Mario como Sandra tienen la misma capacidad, o sea, tienen la misma frontera de posibilidades. Y esto se produce en el punto en donde tenemos 4,5 kilos de producción de verduras con 9 kilos de producción de pan. También vimos que eso se puede, digamos, calcular eh, considerando cada una de las funciones, tanto de Mario como de Sandra. Igualamos las funciones y en la igualdad podemos despejar, una vez que igualamos, por ejemplo, la producción de Mario, la función de Mario, con la función de Sandra. Luego fíjense, lo que podemos hacer es despejamos, o sea, tratamos de que todo sea igual a la variable P. Entonces esto que está restando acá lo pasamos al otro lado sumando. Y este 9 que está sumando lo pasamos al otro miembro restando. Entonces, bueno, tenemos aquí 18 menos 9 es 9. Y acá podemos sacar factor común P o directamente restamos 1,5 menos 0,5 me da 1. O sea que cada unidad de pan en ese punto de intersección es 9. Luego lo que hago simplemente es, diríamos, colocar en donde está el 9 hallado en la variable diríamos, en este caso de pan, lo sustituyo, tomo por ejemplo la función de Sandra, que es la más chiquita, donde vimos que era 9 menos 0,5, lo sustituimos el P hallado, que era 9, por el 9, y nos da el valor de vegetales. Allí entonces obtenemos la ecuación de este punto de intersección de eficiencia. Bueno, un punto importante a analizar en este video es cuál es la frontera de posibilidades de consumo. ¿Cierto? Habíamos dicho que, o sea, cada uno de ellos, por ejemplo, Mario podría decir, bueno, la mitad de mi producción en vegetales me la voy a consumir. Pero eso significa que si la mitad de vegetales me lo consumo, significa que voy a, digamos, no, voy a tener que ver qué niveles de combinación con pan. O sea, es una libre elección que interviene propio el costo de oportunidad, que dijimos que en Mario el costo de oportunidad de pan por vegetales era de 1,5, mientras que Sandra era 0,5. Bueno, la frontera de posibilidades está determinada por esta nueva función que le vamos a llamar frontera posible, pero del consumo de ambos. ¿Esto qué quiere decir? Que en una economía de mercado existe libertad y esa libertad uno puede decidir cuánto intercambiar de un producto por otro en función de las necesidades, los gustos, los motivos, etc. O sea, Mario podría intercambiar, no sé, 14 kilos de vegetales por, no sé, por 12 de pan, si quisiera. O sea, todo depende de cuál es la posibilidad propia que cada uno de ellos tienen de que existen, cuántos bienes existen en el mercado. Tanto como para Mario o para Sandra, podemos decir que si ambos se especializan en un solo producto y en una producción, como Mario era más eficiente en vegetales, si no produce nada de pan, podría llegar a fabricar 18 kilos de vegetales. En este caso, pues por eso nace la curva de frontera de consumo en 18 como ordenada de origen y cortan el eje en 18 porque, por ejemplo, vemos que Sandra, que dijimos que esta era la curva, la que está en roja, si se dedicara a la producción total de pan, podría llegar a producir 18 kilos. Entonces,
nace una nueva curva indicada en la línea continua en celeste, con punto de ordenada de origen 18 y con punto en el eje de corte, en el eje horizontal o en el eje pan en 18. O sea, sería 18, 18 la posibilidad de producción en el mercado. O sea, 18 vegetales y 18 pescados. Ambos actores podrían hacer las combinaciones que quieran. Esta nueva frontera tiene una nueva pendiente que estaría representada por la ordenada de origen 18 vegetal, o sea, I o B de vegetal sería igual a 18 menos la posibilidad de intercambiar uno por uno. Entonces el costo de intercambio de oportunidad uno por uno de un producto por otro sería en este caso 1, P, que es pan. Aquí vemos, por ejemplo, que lo podemos ver directamente casi. Sandra, diríamos, tiene toda la producción, la quisiera intercambiar con Mario. Toda la producción obviamente se la regalaría prácticamente a Mario y no obtendría nada de pan. Ahora, Sandra, por ejemplo, podría optar y decir, bueno, yo voy a intercambiar en una unidad menos, o sea, 17 unidades de pan, intercambiarlas dentro de las posibilidades de elección que tiene por una de, en este caso, de vegetales. O podría optar intercambiar 16 unidades de fabricación de pan, en este caso por 2 unidades, en este caso de pan que le puede llegar a entregar. O sea, va a indicar toda la frontera de posibilidades en cada punto de par ordenado en donde el costo propio de oportunidad es 1, que es un costo, podemos decir que es un poquito más bajo que el costo de oportunidad que tenía Mario. Recuerdan ustedes que era 1,5 y es un costo que es un poco más arriba, en este caso, de Sandra, y que indica una buena posibilidad de intercambio. O sea, a Mario le convendría entregar vegetales, que le sale muy caro si lo consume él mismo, le sale 1,50, estaría ganando 50 centavos por cada elemento de pan, si intercambia uno por uno. Aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico tan sencillo, es si cada uno decidiera, o sea, si Mario decidiera intercambiar 8 unidades vegetales por 8 unidades de pan a Sandra. Aquí vemos, por ejemplo, cómo si hacemos la comparación y entrega, lo vemos en el punto anaranjado. Mario entrega 8 unidades vegetales, va a estar recibiendo teóricamente 8 unidades de pan. Y a su vez Sandra, ¿cierto?, entregaría 8 unidades de pan y estaría recibiendo 8 unidades vegetales. Pero si lo vemos nosotros reflejado en la posibilidad también de consumo, en esta frontera posible de consumo, vemos que hay una posibilidad de 10. O sea, vemos, por ejemplo, que cuando Mario entrega esas 8 unidades vegetales y lo seguimos con las coordenadas y el par ordenado, vemos que tiene, digamos, 10 en la posibilidad de obtención de ese intercambio. Eso quiere decir que tiene una rentabilidad, una utilidad propia, diríamos, esperada de 2, ¿cierto?, en cada uno. Y también Sandra, si ella recibe, en este caso, como podríamos decir, recibe 8 unidades de vegetales, Sandra recibe 8 unidades vegetales. Esta es la posibilidad de Sandra. Ella, diríamos, puede obtener 10 unidades vegetales cuando entrega a ella 8 unidades de pan, porque el de intercambio era 8 unidades de pan que da Sandra, pero ella recibe en su utilidad, en esta frontera de posible consumo, 2 también de posibilidades. Ahora nos desprende este análisis otro nivel de análisis más diferente. Supongamos que Mario intercambia ahora pan por vegetales. Fíjense, y vamos a hacer análisis de ganancia donde ya Mario y tanto Sandra está comparando con su propio nivel de función. Supongamos que Mario entrega 8 kilos. Recuerden ustedes que la variable horizontal es la variable de pan y la vertical de vegetales. Supongamos que Mario, que está representado por la función verde, entrega 8 kilos de pan. Fíjense, si yo intersecto en el par en las coordenadas, en su propia función, si él existiera solo y se dedicara a la producción y quisiera consumir
ese pan debería dejar de producir 6 unidades propias de, en este caso, de vegetales. Pero si intercambia 8 por 8, fíjense algo que interesante, 8 por 8, estaría ganando, en este caso, podríamos decir, Mario estaría ganando 2, ¿cierto? 2 posibilidades. En el punto celeste tenemos un intercambio 1 por 1, o sea, 8 unidades de pan por 8 vegetales, ¿sí? Y a su vez Sandra, tenemos que ver en Sandra la función que está en rojo. Si ella, diríamos, intercambia esos 8 vegetales, acá lo vemos en Sandra, si no existiera en este caso Mario, podría obtener esta combinación posible 2 de pan, o sea, ella podría fabricar 2 unidades vegetales y tan solo 2 de pan y consumir solamente 2 de pan. Pero ella recibe en este intercambio, recibe 8 en total. En total quiere decir que de su posibilidad primera, si no existiera Mario, que son 2 unidades de pan, y Mario le está dando 8, tiene una rentabilidad de 6 de ganancia. Este elemento es posible, este análisis es posible si comparamos el cambio de 8 unidades de pan por 8 unidades vegetales. Diferente es el caso si Mario, en vez de dar pan, da vegetales. Recuerden ustedes que en este caso, para Mario, cuando da vegetales, va a ser un costo o una ganancia menor porque es menos, digamos, eficiente en la producción de vegetales, por lo tanto es mayor el costo de vegetales, por lo tanto la ganancia que va a tener va a ser menor. En este caso, supongamos que Mario entregara vegetales, supongamos que Mario entregara dentro de sus posibilidades 8 kilos de vegetales. Si yo intersecto en la propia función, me estaría dando 6,66 pan si yo lo reemplazo en la función propia de producción del límite de frontera de producción de Mario. Pero está recibiendo 8. Fíjense que hay una ganancia, por más que está recibiendo 8, vemos que Mario está ganando una ganancia de 1.33. Un poquito menor que el intercambio anterior, pero algo está ganando, está representado por este segmento. A su vez, Sandra, que en este caso Sandra recibe vegetales, ¿sí? Sandra recibe vegetales, podemos decir, ella al recibir vegetales, en este caso reciben, fíjese, 8 de vegetales, 8 kilos de vegetales. Si no existiera, en este caso, Mario, estaría más o menos, podríamos llegar a decir, ganando en ese intercambio 5. O sea, si Sandra en la función de posible intercambia 8 kilos de pan, 8 kilos de pan, y lo intercambia por eso que recibe de vegetales, estaría con una ganancia nada más que de 3, ¿cierto? Podemos ver acá, si ella recibe esos 8 kilos de vegetales, estos 8 kilos de vegetales, lo podemos ver aquí en la intersección de color anaranjadito, ¿cierto? Podría, si estuviera sola, podemos decir que tendría que conseguirlo a un costo de 5 en la combinación posible de vegetales, pero recibe, como dijimos, 8, quiere decir que tiene una ganancia de 3. Fíjense que está determinado, podemos contar los cuadraditos, 1, 2, 3. 3 es la ganancia, en este caso de Sandra, y en este caso 1,33 sería la ganancia de Mario. ¿Qué hemos visto en este modelo? Hemos visto que brinda una especialización en el mercado, brinda máximas posibilidades posibles que tienen cada uno de ellos. No se responde el cómo lo hacen, esto es algo que no se determina, depende de cada mercado. En este caso son mercados de verdura y pan, mucho en el caso de la verdura es un mercado que ya viene por siglos y estableciéndose, pero hay otros mercados como el caso de los monopolios, oligopolios, o supermercados donde establecen el precio. Ya no es un tema de economía de intercambio, sino que son establecidos. El Estado podría establecer directamente en una economía cuál es el precio y qué unidades se pueden cambiar. Pero lo que determinamos en este pequeño modelo es la posibilidad que existe dentro de la libertad
y dentro de la capacidad de eficiencia de cada uno de intercambiar un producto por otro en la medida que sea más eficiente. Entonces se dedicará a ser más eficiente en lo que pueda hacer e intercambiarlo en aquello que represente un menor costo de oportunidad. Muy bien, hasta luego.